pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. Y se responden al final de la presentación. Ahora Perfecto. sí, Edgar, damos la palabra. No hay un problema. Una pregunta. ¿Las preguntas van a ir saliendo a medida que va la presentación o las resolvemos al final? Mejor al final para que sea como más ordenado. Y ahí las Perfecto. vamos juntando. Ni un problema. Ya. 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 El tema que me toca tratar el día de hoy son los tumores raquídeos y vamos a partir la presentación. Como idea general, como ideas generales, tenemos que saber que en general, si nosotros tomamos todos los tumores primarios del sistema nervioso central, nos vamos a encontrar que un 15% se pueden encontrar en el canal espinal. La mayoría, lejos la mayoría, van a ser benignos. Si ustedes lo comparan con las incidencias, la prevalencia que tienen comparado a otros tipos de tumores que ya vieron en otras presentaciones, se van a dar cuenta que son un poco menores, pero aún así están presentes. Ustedes tienen que pensar este número: 10 a 15% de los tumores van a estar en el canal espinal. Un mensaje para la casa: siempre el estudio que ustedes vayan a solicitar, porque sospechan que el paciente pueda tener un tumor en esta zona, tiene que ser una resonancia magnética con gadolinio y tiene que incluir todo el eje. ¿Eso qué vale decir? Columna cervical, columna torácica, columna lumbar. Y el mensaje principal es que los tumores de estos nosotros los vamos a clasificar según el lugar donde se van a ubicar. Vamos a tener los que son intradurales e intramedulares, los que son intradurales, extramedulares y los que son extradurales. Acá lo que nosotros vemos es como una vértebra tipo, donde vemos un corte a nivel de un segmento medular y los distintos componentes que yo les dije. Si nosotros vamos y tratamos de ver cuál es el tipo de tumor más frecuente, cuando nosotros nos encontramos con esta zona, vamos a ver que son los tumores extramedulares. Luego, en segundo punto, nosotros vamos a encontrar los tumores que son intradurales, pero están por fuera de la médula, y estos corresponden a aproximadamente un tercio. Y tenemos un porcentaje menor de tumores que van a corresponder a tumores que efectivamente van a provenir y van a estar en la médula misma. Para efectos prácticos de esta presentación, nosotros nos vamos a guiar en estos dos puntos. ¿Por qué? Porque el hecho de ver los tumores extradurales, eso es un tema que da para una presentación completamente distinta. Ya, partir con los tumores intramedulares. Vamos a ir viendo los tumores desde la parte que está más de adentro hacia la parte que está más hacia afuera. Aquí ustedes tienen que saber que los tumores que predominan son los tumores que vienen de células gliales. Y al igual que, por ejemplo, cuando vieron que ustedes tienen tumores que son de células astrocíticas o de células ependimarias en el sistema, a nivel del encéfalo, acá esos mismos tipos de células también van a producir el mismo tipo de tumores. El 80% de estos tumores, como sale en la diapositiva, van a corresponder a gliomas, siendo dos los más frecuentes. Vamos a tener los astrocitomas, provenientes de las células astrocíticas, y los ependimomas, de las células ependimarias. Y dependiendo la edad del paciente, es que nosotros vamos a decir qué tan frecuentes van a ser uno versus el otro. Siendo el ependimoma, como sale en la diapositiva, mucho más frecuente en los adultos, y los astrocitomas mucho más frecuentes en los niños. Y esto es súper importante que ustedes lo vean, puesto que el tratamiento de cada uno de estos es distinto y el pronóstico también. Si nosotros vamos al resto de los tumores intramedulares, nos vamos a encontrar con algunas otras cosas. Tenemos un tumor de origen vascular, que es el hemangioblastoma. Tenemos las metástasis, que pueden ser directamente a nivel intramedular, y tenemos otro tipo de tumores, como puede ser un lipoma, otros tipos de tumores de células gliales, gangliositoma, oligodendroglioma, subependimoma y de otros tipos de tumores. ¿Cuándo sospechar que un paciente pueda tener un tumor intramedular? Esto es súper importante. Son dos cosas las que tienen que decir. Uno, dolor, que suele ser un dolor local, constante y que es progresivo en el tiempo. Cuando uno tiene que aprender cuáles son las red flags que hay cuando uno pregunta sobre dolores lumbares, dolores espinales, siempre sale el predominio nocturno, y esta es una de las razones, puesto que dolores a nivel que te despiertan en la noche, que son constantes, por lo general uno debería prender la ampolleta y pensar, ¿sabes qué? Esto podría ser un tumor. Y bueno, y ahí estos tumores están relacionados, puesto que empiezan a expandir
la médula y esta se empieza a comprimir contra la dura madre. Y no es que la médula misma duela, sino que son los receptores en la dura madre los que empiezan a doler un poco. Y el otro punto es que un paciente puede empezar a tener déficit neurológico. Y el tipo de déficit neurológico que va a presentar va a depender del nivel en cual se encuentra el tumor medular. Y este pueden ser parestesias, sensación como de hormigueo, sensación de mano extraña, debilidad, signos de primera motoneurona, alteraciones de la marcha, alteración esfinteriana. Para esto es súper importante también entender cuando uno va a preguntar directamente a un paciente, a evaluar directamente a un paciente, qué tipo de, para tratar de afinar un poco más el diagnóstico, saber un poco más sobre la somatotopía medular. Y acá voy a poner el puntero, puntero láser. Quiero que se den cuenta acá que cuando nosotros vemos el fascículo motor, las fibras del cuello, del brazo, del tronco y de las piernas están puestas en una localización de medial a lateral. Vale decir que si yo tengo un proceso expansivo que va desde central hacia afuera, lo primero que me va a tomar van a ser las manos. La musculatura del cuello, que no se nota, que muchas veces los pacientes no se nota tanto, pero sí los pacientes cuando presentan molestias o déficit neurológico en ambas manos y tienen las piernas indemnes, uno debería pensar que a lo mejor hay algo intramedular. No necesariamente un tumor, pero sí algo está sucediendo. Ya, vamos a ver el primer tipo de tumor, que es el subependimoma. Ok. Perdón, el ependimoma. El ependimoma es el tumor intramedular más común que nosotros nos vamos a encontrar en los adultos. En general, en general, son tumores que tienden a ser de bajo grado, tal como les pongo en la tablita de acá. Tenemos que el subependimoma, que es un subtipo, es grado 1. El ependimoma, que es propiamente es grado 2. El ependimoma maxopapilar, que también lo vamos a ver un poco más adelante, también es grado 2. Pero siempre es importante saber que el ependimoma se puede comportar como un tumor un poco más agresivo. En general se presentan como a los 40 años, pero se pueden presentar en niños. Y ahí uno lo que debería pensar es que el paciente tiene alguna otra enfermedad de base, como una neurofibromatosis tipo 2. Por lo general tienden a ser más cervicales de la unión, por lo general pueden estar incluso desde el nivel de C1 hasta C7, y a medida que uno va bajando, es raro, es cada vez más raro encontrarlo. ¿Cuál es la gracia? Y quiero que recuerden sobre los ependimomas, que por lo general el ependimoma tiene un buen pronóstico. Esta la vamos a saltar. Ya. ¿Cuándo sospechar un ependimoma? Cuando yo tengo una resonancia. La regla de las 3C, generalmente tienden a ser cervicales, tienden a estar en el centro de la médula y me van a captar contraste. ¿Ya? Esas son las 3 cosas principales. Y por lo general no tienden a ser tan extensos. 4, 5, pero por lo general 3, 4 niveles logran comprender. Sí pueden tener una seringomiel asociada, pero el largo del tumor por lo general tiende a ser de 3, 4, 5 niveles máximo. Acá. ¿Qué es lo que nosotros planteamos con los ependimomas? Que por lo general a lo que uno aspira es la resección completa. ¿Y esto por qué? Puesto que el ependimoma no es parte de la médula misma, sino que es parte de las células ependimales que pasan por el canal central. Entonces, en teoría, uno podría separarla de la médula y resecarlo en forma completa. Y si uno logra esto, efectivamente los pacientes a 10 años, un 90% logran, o entre un 80 y un 90% logran estar vivos. Algunos pueden recurrir. Tal como les puse, la mayoría de los ependimomas son grado 2, no son grado 1. Y cuando no se pueden resecar completamente, la mayoría a estos tumores hay que agregarles radioterapia adjuvante, con otra sobrevida. Aquí, un pequeño video, y es principalmente para que les quede claro que efectivamente existe un plano de clivaje con que uno puede sacar estos tumores. Acá nosotros vemos el tumor, y todo esto que se ve acá es médula. Y ahí y el cirujano está disecando y resecando parte del tumor, que es esta zona más grisácea. Ahí efectivamente se ve cómo va cortando las distintas adherencias. Ya, pasamos al segundo tipo de tumor. Generalmente cuando hablamos de astrocitomas
a nivel intramedular la historia es un poco más triste. Tienden a ser mucho más frecuentes en niños y por lo general siempre se asocian a alteraciones del desarrollo. Los pacientes incluso pueden ser escoliosis bien feas. Ah, si nosotros quiero que vean esta imagen, si nosotros vemos este corte a nivel medular, el ependimoma sale de estas células, pero el astrocitoma sale de las células astrocíticas. Entonces, por lo general, tienden no a estar a nivel central, sino a estar infiltrando la médula. Se asocian, si el otro se asocia a neurofibromatosis tipo 2, este se asocia a neurofibromatosis tipo 1. Hay un porcentaje no menor, 50%, que suelen ser grado 1. Y uno podría pensar en retirar parte, es discutible, pero no es menor que los pacientes pueden tener tumores de alto grado. Incluso uno puede encontrar niños con tumores de alto grado, glioblastomas a nivel medular. Tienden a estar a nivel más torácico, luego cervical y luego se van para abajo. Y por lo general, una vez que los operan, si es que llegan a operarlo, los pacientes, la mayoría, salen mucho más secuelados y además de eso, la mayoría de los tumores incluso pueden llegar a volver. Esta la vamos a saltar. Y acá lo que les quiero mostrar es cómo se diferencia un poco del ependimoma. Tienden no a estar en el centro propiamente tal, sino que tienden a estar un poco más hacia la periferia. Al igual que los otros, tienen características similares, pero captan menos contraste que los anteriores. Y otra diferencia es que por lo general tienden a tener una longitud mayor. Partiendo, o sea, tú puedes tener uno de un nivel, pero también puedes tener, si es de 8 niveles. Incluso hay algunos que ustedes, al inyectarles contraste, puede que incluso no les capten contraste, especialmente si son de bajo grado. Se intenta la resección total en pocos casos, y por lo general la sobrevida va a ser mayor si es que son de grado 1, astrocitomas pilocíticos. En caso de una sobrevida menor, con todas las terapias adyuvantes que uno se le puede imaginar, la sobrevida es solamente con 15% de años. Otros tipos de tumores, vamos a volver después a los ependimomas y astrocitomas. Este es el hemangioblastoma, el tercer tipo de tumor medular más frecuente. Y este, a fin de cuentas, ¿qué es lo que es? Es un nódulo vascular que está muy irrigado. Y de esta forma, cuando uno lo ve en la resonancia, se ve efectivamente como un tipo de tumor que genera un poco de inflamación, pero que tiene características muy vasculares. Y que a fin de cuentas, el objetivo de la cirugía es ir a sacar muchas veces no todos los vasos que rodean al tumor, sino el punto nodular más importante, que lo van a identificar completamente en las imágenes siguientes. Cosa importante, por lo general tienden a ser benignos, crecimiento lento. Si uno los logra retirar, tiene un muy buen pronóstico. Y se asocian a otra enfermedad que es la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y por lo general eso se da cuando no es que los pacientes tengan un hemangioblastoma, sino que tienen muchos más hemangioblastomas y por lo general suelen asociarse a algunos que son encefálicos y además espinales. ¿Cómo se ven? Efectivamente, si se notan acá, los hemangioblastomas captan mucho contraste. Tienen una captación de contraste muy intensa. Son lesiones pequeñas, con lo general de un nivel. Tienen una ubicación que uno podría decir que es un poco más posterior lateral. Y esto es lo más importante, captan mucho contraste. Y si uno le hace imágenes vasculares, como esto es una angiografía, pueden ver efectivamente que todo esto está captando contraste porque está lleno de vasos. ¿Qué es lo que se hace? Uno podría observarlos, pero que ya cuando se hacen sintomáticos, uno cree que los hemangioblastomas podrían generarle problemas al paciente, uno lo que podría pensar es la resección. Y por lo general, la resección es súper bien agradecida si es que la cirugía se realiza en forma adecuada y los pacientes logran una gran supervivencia de 10 años con muy poca recurrencia. Acá un poco una tabla comparativa para tratar de identificar efectivamente cuáles son las distintas características que van a tener estos tumores. Al lado izquierdo tenemos una resonancia normal, después vamos a tener con un astrocitoma, que si se fijan es más exofítico, no es central, tiene una captación de contraste que es un poco más difusa. Acá tenemos otro tipo de astrocitoma que no capta contraste, un dibujo de un ependimoma,
que capta muy bien contraste, y tenemos acá una hemangioblastoma, que es una lesión que es plenamente vascular, y por ende el contraste lo va a marcar a full. Esta la vamos a saltar. Y por último, las metástasis medulares, yo le digo, son súper raras, por lo general tienden a presentarse en pacientes más añosos, pacientes que ya tienen sus años, sobre 50 años. Por lo general dan poca clínica, y por lo general cuando nosotros se llega al diagnóstico de metástasis intramedulares, ya por lo general ya la sobrevida del paciente es mucho menor, puesto que la enfermedad ya está mucho más avanzada. ¿Qué gracia tienen? También, nuevamente captan contraste, suelen ser menores, y todos estos pacientes tienen que ser estudiados principalmente para tratar de determinar si es que su primario está controlado o no, antes de pensar en alguna cirugía. Ya, vamos a pasar al segundo tipo de tumores, que son los tumores que son efectivamente están intradurales, pero ya no son medulares, sino que son extramedulares. Y acá, yo me imagino que cuando le hicieron la clase sobre tumores, tumores encefálicos, les dijeron que los meningiomas son parte de los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Bueno, los meningiomas también son parte de los tumores más frecuentes que nosotros nos vamos a encontrar a nivel espinal. Si nosotros vemos, si dijimos que el 30% de los tumores van a ser del tipo intermedular extramedular, la mitad van a ser meningiomas. Luego tenemos otro que son los tumores de la vaina nerviosa, schwannoma, neurofibroma, y por último tenemos otro que es un tipo de ependimoma que se da, que es igual que el otro, pero a nivel donde está a nivel del filium terminal, ya no uno puede decir que es intramedular, sino que queda fuera. Los meningiomas. En general, al igual que las metástasis, tienden a ser tumores que se presenten ya más en la edad. Tienen una ubicación que principalmente es torácica, y por lo general tienden a estar más, siempre están como un poco más tirados hacia un lado. A diferencia de los tumores que estábamos hablando, que son los intramedulares, que empiezan a crecer de adentro hacia afuera, este tipo de tumores que son de afuera hacia adentro, empiezan a empujar la médula. Y por lo general ya no es que el paciente vaya a tener déficit inicialmente de ambas manos, sino que lo que puede pasar es que, si nosotros vamos a devolver un poco acá, si nosotros vemos algo que pudiera estar creciendo por esta zona, vamos a ver que primero va a comprometer la pierna, después el brazo de un lado, luego la mano del otro lado, y posteriormente la pierna del otro lado. Entonces tiene como un ciclo distinto, en el cual puede comprometer la vía motora. Ahora, muchas veces los pacientes no alcanzan a presentar esa marcha tan perfecta, sino que presentan cosas distintas. Entre medio presentan compromiso esfínter, alteraciones sensitivas, pero un poco más o menos quiero que ese es el mensaje de por qué es importante la somatotopía a nivel medular. Efectivamente, acá está lo que es. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se encuentra un meningioma en un paciente más joven? Tiene que pensar que puede pasar otra cosa, y eso o es la enfermedad de la neurofibromatosis tipo 2. En general, al igual que los tumores, los meningiomas cuando son encefálicos, la mayoría son de buen pronóstico, la mayoría son grado 1, pero uno se podría encontrar con tumores que son de más alto grado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En general, al igual que los tumores meningiomas encefálicos, tienen una buena captación de contraste. Y acá yo creo que esta imagen no se nota tan bien. Dicen que en teoría podría ser como el signo de la hoja de Ginkgo, que en teoría sería esta que está acá, pero en general lo que uno tiene que ir a buscar es que sea una lesión que sea que capte harto contraste, que efectivamente tenga como el signo como del sol, como que hay redes vasculares que salen desde el origen del tumor, y muchas veces también este tipo de tumores pueden tener colas durales, que son como que uno ve el tumor y le salen como que la dura madre que está alrededor del tumor tiende a captar un poco más de contraste, y uno puede pensar que eso también es parte del tumor. ¿Qué es lo que uno apuesta con los meningiomas? Idealmente resecarlo completo. Y de ahí, si es que uno logra resecarlo completo, el pronóstico, la verdad es que, y es grado 1, el paciente va a andar súper bien. Si uno no logra resecarlo completo, ya sea por dificultades de la cirugía o cualquier cosa que pueda haber pasado, lo que uno debería hacer sería esperar el resultado de la biopsia y ver si es que efectivamente es grado 1, grado 2, grado 3. Y dependiendo de lo que salga,
uno incluso podría pensar, esperar, porque ustedes tienen que pensar que estos son pacientes que ya tienen sus años, y a lo mejor basta, probablemente este tumor no le va a hacer más problema en su vida. Uno puede plantear radioterapia, o si es que efectivamente es un tumor que ya tiene un mayor alto grado, uno podría apostar una segunda cirugía. Los schwannomas también son tumores de lento crecimiento. En pacientes jóvenes uno debería pensar en neurofibromatosis tipo 2, puesto que son tumores de pacientes más añosos. A ver, en general, este tipo de tumores son súper difíciles de diferenciar de cuando uno se encuentra un meningioma, que sí es un poco más frecuente que si es que uno ve una lesión que está no en relación a la dura madre, sino, por ejemplo, a nivel de la cola de caballo, y uno encuentra una pelotita que pareciera venir de una raíz, uno puede ser un schwannoma, o que efectivamente acompañe una raíz y el tumor efectivamente salga a nivel del foramen, con este proceso que se conoce como dumbbell, que es esta forma que tiene, como de reloj de arena. Se asocian más a las raíces sensitivas y por lo general, como le digo, son más cervicales, lumbares y por lo general rara vez está a nivel torácico. Esto lo vamos a saltar. Ok. Tal como les decía, se parecen mucho, mucho, mucho a los tipos de tumores, pero tienden a tener una forma un poco más redondeada. Los neurofibromas se parecen mucho y por lo general tienden a haber más de uno. La gran diferencia con los schwannomas es que por lo general el schwannoma es están como encapsulados y uno cuando lo ve y uno llega a la cirugía, uno puede separar el resto de la fibra. Cuando uno se encuentra un neurofibromatoma, un neurofibroma, toda la fibra, el tumor como que envuelve todo y no es posible muchas veces diferenciar qué es lo que es nervio y qué es lo que es tumor. Y el ependimoma del filum terminal eh, es una variante de los ependimomas que yo les dije antes. En general se le considera como por grado histológico un tumor de grado 1, pero se le trata como un tumor de alta agresividad por un tema de que, como está en el espacio flotando, tiene el riesgo de hacer como metástasis, si es que uno no, al momento de la cirugía, no es cuidadoso y esparce células. Y ese es principalmente el problema con este tipo de tumores, y muchas veces uno lo opera y requieren terapia adyuvante. Ya, eso como qué tipos de tumores hay. Y ahora hay algo un poquito más entretenido, les voy a mostrar algunas fotos de cómo se realiza la cirugía. Muchas veces el paciente tiene que estar el paciente tiene que estar en prono, y dependiendo en qué localización se encuentra el tumor, es más o menos donde uno va a dejar el paciente. Se hace una incisión en línea media en pabellón y se pasa por los distintos planos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que uno busca hacer? Es hacer una laminectomía para poder efectivamente tener acceso a la dura madre. Acá efectivamente esta no es una cirugía de tumor, es una cirugía probablemente de escoliosis, pero cumple el propósito de mostrarles que eso es más o menos lo que uno hace. Ya, ahora sí algunas fotos entretenidas. Una vez que yo encuentro la médula acá, lo que hago es abrir la dura madre. La abro en forma lineal. Ustedes tienen que pensar que el paciente es como que el paciente estuviera acostado, nosotros estamos de lado. Se abre, se colocan las riendas de dura madre para tirar y generar el espacio que nos permita ver. Y luego acá nosotros tenemos que viene el desafío de tratar de entender dónde está la unión de los cordones posteriores. Puesto que si nosotros queremos entrar a la médula espinal, nosotros tenemos que pensar que tenemos que entrar por el punto exacto. No podemos desviarnos para lateral, puesto que en un espacio muy pequeño podríamos dejar al paciente parapléjico. Entonces, es súper importante que nosotros conozcamos bien parte de la anatomía vascular. Vamos a encontrar las arterias espinales posteriores, vamos a encontrar una vena central, y es importante que conozcamos los surcos. Vamos a tener el surco medio posterior, el surco posterolateral. Que, ahora, si bien en las imágenes histológicas es fácil diferenciarlo, créanme que en la vida real, si ustedes ven esto, es súper difícil diferenciarlo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Antiguamente, lo que se hacía era que el cirujano veía y donde creía que estaba el surco posterior, el surco medio posterior, ahí estaba. Hoy en día,
lo que se hace es, mediante potenciales, potenciales evocados sensitivos, lo que se hace es tratar de estimular ambos cordones posteriores y en algún momento en que la señal pasa de un hemicuerpo al otro, se identifica el punto donde está la línea media y ahí uno dice que ahí está la línea media fisiológica. Muchas veces no está en el medio medio, pero si es que uno va si es que uno con este estimulador va tocando y ve en mi cuerpo derecho, en mi cuerpo derecho, en mi cuerpo derecho, pásale a mi cuerpo izquierdo, uno sabe que ese es el punto en el que uno tiene que entrar. Esta es otra imagen en la cual aquí lo que se coloca son misma situación. Tienen que pensar que está en la médula espinal, se coloca por posterior una grilla con distintos puntos, se van estimulando. Dice, llega el electrofisiólogo y dice, estímulo 1, nada, 2, nada, o sea, 1 derecho, 2 derecho, 3 derecho, 4 izquierdo, ya, ok. Entre el 3 y el 4 es donde yo tengo que entrar. Acá hay distintas formas de abordaje. Y acá les estoy mostrando qué fue lo que pasó. Efectivamente, se estimuló, se encontró que este era el lugar de la línea media, se hizo, se coaguló esta zona, se hizo la mielotomía, se logró avanzar hasta llegar efectivamente a donde estaba el tumor, se separó un poco la médula espinal y se encontró el tumor, y de aquí vino la resección del tumor, que es la imagen, es el video que les mostré anteriormente. Una vez se termina la resección del tumor, la dura madre que se abrió se vuelve a cerrar y el paciente ya estaría por su casa. Y si es que efectivamente hay que fijar o no, la verdad es que pocas veces. En general, cuando son tumores muy grandes, uno en realidad tiende a fijar, pero la verdad es que pocas veces uno tiende a fijar. Eso, esa fue la presentación. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado un poco. Muchísimas gracias por tu presentación. Súper concisa en verdad y súper esquemática, sobre todo sobre la clasificación de los distintos tipos. Y también rescatar como la sistematización de como de cómo se procede a la cirugía en general, porque eso es como una de las cosas Sí, como que me llama la atención. es que yo creo, o sea, es la parte más entretenida. Por supuesto. Tenemos un par de preguntitas. Ni un problema. Las dos son de Matías Díaz. Perfecto. La primera pregunta, bueno, primero que todo agradece por la presentación. Pregunta, ¿cuál de estos tumores tiene mayor riesgo de hemorragia postoperatoria? ¿Sería más útil en ese caso iniciar con quimio, radioterapia o radiocirugía? A ver, yo diría que el que tiene más riesgo de hemorragia serían como los tumores más vascularizados, que sería el hemangioblastoma. Ahora, el tema es que si es que alguien entra a operar un hemangioblastoma y quedan restos de hemangioblastoma, esa cuestión puede, y no se saca, digo, no se saca completo, esa cuestión puede sangrar y dejar, el paciente queda con un síndrome medular completo, una hemorragia intramedular. Ahora, por lo general, si es que fuera ese el caso, no tiene sentido darle radioterapia ni quimioterapia antes, por un tema de que es una lesión que es vascularizada y es poco probable que responda. Respecto a los otros tipos de tumores, el ependimoma y al astrocitoma, eh, la verdad es que para el astrocitoma uno podría pensar, sí, yo lo he visto, que generalmente la decisión de qué hacer con el paciente es un poco más difícil. Eh, se presenta, generalmente estos son casos que se presentan en comité oncológico, opinan neurocirujanos, neurólogos, oncólogos, radioterapeutas, y entre todos se trata de determinar qué es lo mejor cuando el paciente tiene un astrocitoma. Cuando es un ependimoma, la verdad es que ya está más o menos bien zanjado de que este tipo de tumores, por lo general, el principal tratamiento es el tratamiento quirúrgico para tratar de resecar y eliminar completamente la lesión. Dentro de esos tumores, en general, el ependimoma es el que tiene posibilidades de resección completa con la cirugía. Y si es que uno logra resecar completo el tumor, el paciente uno podría apostar a decir que el paciente tiene posibilidades de estar curado. Y la siguiente pregunta, también de Matías Díaz, dice así. ¿Qué tan frecuente puede observarse baja de peso y otros síntomas de hipercatabolismo en estos pacientes? Mm,
Pero no entiendo por qué podrían presentar eso. Hipercatabólico. Eh, O sea, no sé si Matías me podría dar una pequeña explicación de por qué piensas que... eh, sí, Tú dices como tema oncológico. sí. Como, ya. No, o sea, en general, a ver, si es que el paciente tiene una baja de peso importante, eh, uno tendría que estudiar, si uno encuentra una lesión medular, sobre todo si es pequeño, uno tendría que pensar que esto podría ser una lesión secundaria y que puede ser una metástasis. Y ahí uno tendría que ir a estudiar el resto del cuerpo. Es raro que un tumor de estos en forma precoz genere eso, sino que por lo general los pacientes empiezan a bajar de peso cuando ya están neurológicamente muy deteriorados. ¿Ya? Por lo Ujú. general el cuadro clásico es que el paciente debuta con un déficit neurológico leve o debuta por dolor. Y un paciente, una persona que fuera de eso vive su vida normal. Em, Dame un segundo. Ya, le di permiso a Matías Díaz Sí, ¿no? para que pudiera como complementar su pregunta porque además preguntó sobre otros síntomas asociados. Matías, Ok. debería aparecer con el micrófono activado. ¿Puedes hablar? Debería aparecer tu micrófono habilitado, Matías. Si no, la puedes escribir, o sea, no hay problema. Lo que sea más fácil para ti. Qué raro. Mm, mm. Ok, entonces en ese caso, si quieres como reescribe tu pregunta para poder complementar. Ya. Ya, Perfecto. Sí, era lo que ya, pensaba, por ser neoplasia. ya, Ya. ya, súper. O sea, Ya. en teoría tú tienes que pensar que mientras más agresiva es la lesión, probablemente más problemas le va a generar al paciente. Un paciente que tiene una lesión, un cáncer, es algo que está pasando y no tiene tratamiento, es algo que pasa rápidamente, y que es algo sistémico. Eh, Porque tienes que pensar que tus células están consumiendo mucha glucosa, pero si es una lesión que es relativamente de lento crecimiento, que probablemente lo tuviste hace un tiempo, que ahora te lo encontraron porque te está generando síntomas, es poco probable que sea una lesión como hipercatabólica. O sea, perdón, que genera hipermetabólica. Eso. Y la siguiente pregunta es de Mauricio Cáceres. Primero que todo, ya agradece por la presentación. Y dice que en tumores que se entremezclan con las fibras, como en el Ya. neurofibroma, ¿podría decidirse cortar la raíz durante la cirugía? Sí, imagínate, a ver, en general, imagínate que tú vamos a poner dos escenarios. Tú tienes un neurofibroma que está justo a nivel como de nivel torácico y tienes un neurofibroma que está a nivel lumbar. El neurofibroma que está a nivel torácico, como es raíz sensitiva, imagínate que te da la sensibilidad de una costilla. Eh, Uno puede vivir sin la sensibilidad de una costilla. Y uno lo que produce es, si es que yo creo que se conversa así antes con el paciente, esto no es algo que se haga, eh, que se decida en el momento de la cirugía. Uno en el momento de la cirugía intenta tomar la menor de decisiones improvisadas. Por lo general todo se trata de conversar antes. Pero volviendo al tema, un neurofibromatoma torácico, tú podrías llegar, si es que era el plan, llegar, pum, pum, cortar y se acabó la cirugía. Pero es distinto si es que tú tienes un neurofibroma que está a nivel lumbar y que tú crees que puede ser, por ejemplo, que esté en relación a la raíz de L5 o o que tenga relación con alguna raíz que tenga eh, compromiso esfinteriano. Ahí, por lo general, siempre, si el paciente ya tiene un déficit neurológico puesto y el paciente ya vive con eso, tú lo sacas, ¿no?
porque es poco probable que el paciente recupere. Si el paciente está indemne, muchas veces tú puedes tomar una biopsia, ver efectivamente qué grado es, a lo mejor seguirlo, o si es que está conversado con el paciente y el paciente de verdad tú dice que lo quiere sacar, tú lo que podrías hacer es empezar a monitorizar, tratar de alguna forma encontrar las fibras nerviosas, lo que más puedas, y, y después, ¿cómo se llama? Sacar el tumor. Ahora, por suerte, la mayoría de estos tumores están en relación a las raíces sensitivas. A veces no es posible y a veces hay que cortar nomás. Pero en general se trata de conversar con el paciente antes. Y la siguiente pregunta también de Mauricio Cáceres es, ¿qué tan frecuente es que estos tumores debuten de forma aguda como un síndrome de Caudequina o cono medular? Perfecto. Poco frecuente. Es poco frecuente. Em, por lo general dan síntomas más insidiosos. Eso, o sea, ustedes saben que en medicina nada es 100%, pero por lo general, si es que el tumor no tiene como algún cambio propiamente tal, no debería debutar con un déficit neurológico tan agudo. Ahora, han habido casos en que de repente el tumor puede sangrar, y sí, efectivamente te presenta un síndrome medular agudo, pero es raro. Ya. Y por el minuto ya, no tenemos más preguntas, entonces damos por finalizada esta sesión. Agradecerte, Edgar, por tu disposición y sobre todo disponibilidad. Y sobre todo agradecer a los asistentes, a los que nos han seguido en todos estos meses y sobre todo por la paciencia infinita, por los constantes cambios de horario y calendarizaciones que en el fondo son parte como son parte de los gajes de la organización. Y eso en el fondo, que tengan una Ya, linda fiesta. No sé, Edgar, ¿algo más que agregar? no, muchas gracias por la invitación, fue un gusto, que tengan felices fiestas y eso, ¿ya? Sí, igualmente. Nos Chao. estamos viendo y hacer un, chao Edgar, y hacer un último fe de ratas. Gracias. En el fondo comentar que un fe de ratas, la prueba va a quedar finalmente para el 7 de enero. 7 de enero y lo que sí, lo que se mantiene es que vamos a estar dando la información de cómo se va a acceder a ella a partir de redes sociales y de los temas de correo. Cualquier inquietud nos pueden contactar mediante Instagram y debido a lo mencionado de las constantes recandelizaciones y reagendamientos de clases, los requerimientos para dar la prueba de asistencia van a ser menores. Más detalles se los vamos a dar dentro de la próxima semana. Eso, que disfruten las festividades y feliz año. Nos vemos.